preocupante, muy preocupante. Bien preocupante. Nuestra compañera Liz Millán hace un post en el día de ayer y escribe lo siguiente. Después de estar hoy 12 horas en la oficina de consejería, les debo decir que ninguna película de ficción supera lo que estamos viviendo en cuanto a las emociones de las personas en este tiempo. En 22 años como terapeuta, nunca había atendido personas con tanta ansiedad. El suicidio ha aumentado, aunque no se habla de esto. Los niños y los adolescentes están deprimidos. Muchos matrimonios están en crisis. No tenemos citas de seguimiento en la oficina hasta junio y tenemos nuestra agenda cerrada por el año para pacientes nuevos por el volumen de pacientes activos en terapia. De nuestra generación se escribirán libros. Hoy acuéstate con esta seguridad. Eres fuerte y valiente. Piensa esto y repite estas palabras. Y no olvides, Dios está. Si estás en primera fila como proveedor de servicios en salud mental, no hay forma de estar firmes y en paz sin vida devocional. Opera con fuerzas espirituales. Con las humanas no es suficiente. Nuestra compañera de En Ruta, Liz Millán, hace ese post donde en 22 años afirma que nunca había visto tantos niveles de ansiedad. Y esa es la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes de 97.7 en esta mañana. ¿Cómo están tus niveles de ansiedad? Máxime, cuando posiblemente tú que nos escuchas nunca has buscado ayuda. Mira, muchachos, cuando yo leí esto también, 12 horas trabajando, 12 horas atendiendo personas con diferentes situaciones, es drenante para el profesional de la salud. Por eso ella dice, si estás en primera fila, con fuerzas humanas no es suficiente, se necesitan espirituales, porque lo que ellos escuchan a diario debe ser algo muy fuerte, muy fuerte. Y entonces a mí me escriben, yo sé que aquí al emisor escriben, a ustedes lo personal le escriben personas en depresión, en ansiedad, que te están diciendo me quiero quitar la vida, y entonces uno tiene que movilizarse a buscar ayuda. Yo no me puedo quedar con esa información. Yo comienzo a enviarle todos los números que yo tengo de acceso a los profesionales, pero entonces te escriben, es que no encuentro cita, es que no tengo quien me atienda, y tú entras en un desespero porque quisieras poder ayudar más a esa persona, y están tan llenos los consejeros, los psicólogos, que entonces algo, ¿verdad?, tenemos que hacer. Estas personas tendrán que conectarse mucho más arriba. Sí. Definitivamente. Eso es lo que queda, lo que Eso queda es lo que Cristo. queda. La fe, exactamente. La fe, el evangelio, la presencia de Dios, la oración, el meterte con Dios. No hay de otra, tanto para el que tiene la necesidad de manera directa, como para el que está en el campo de ayudar, porque están los terapeutas como ella, están los psicólogos como Angie, como Nelson, pero los hay muchos líderes de familia, de iglesia, que en el rol pastoral están jugando ese papel de consejeros y de hombro para que el otro llore. ¿Cómo están tus niveles de ansiedad esta mañana, tú que escuchas En Ruta? Y bueno, estamos listos, 787-993-9700. Sí, pero puedes hacer comentario, Fernán, ¿qué ibas a hacer? Ya el asunto de la ansiedad era una situación bien complicada para mucha gente. O sea que hay unos cuantos que están pasando por unas situaciones todavía más críticas en términos de los niveles de ansiedad. O sea que si ya estaban de 0 a 10, estaban 7, 8, bregando con eso, ahora debe ser una situación pues crítica, ¿no? Fíjate que aún el que está buscando ayuda, que es parte de la experiencia que Liz comparte en ese post, son personas que están en seguimiento, y aún en seguimiento muestran unos niveles de ansiedad bien altos. No quiero pensar el que nunca ha buscado ayuda y que está a pura fuerza humana. Sumamente difícil. Sí, y los daños colaterales, ¿no? La gente que está alrededor de ellos. Correcto. Sí, ¿no? Y cuando uno dice ansiedad, para aquellas personas que no han experimentado eso, el ataque de ansiedad da de diferentes maneras, y hay gente que dice
que es parecido a un ataque al corazón. Comienza ¿verdad? El corazón a latir fuerte, te falta el aire, comienzas a sudar. Hay gente que corre a sala de emergencias pensando que está sufriendo de un infarto. O sea que esto se complica el cuadro. No es que me puse nervioso y me sudaron las manos y ya, no. Literalmente yo hablé con una persona precisamente ayer, una joven de 20 y pico de años, y me decía, siento que me voy a morir, me siento asfixiada por los ataques de ansiedad. Y encima de eso encerrado. Imagínate. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, Dios los bendiga. Amén. Cuéntanos, ¿cómo están tus niveles de ansiedad? Pues mira, están al mismo punto. Lo único, ¿verdad? La gran diferencia es, ¿verdad? Que cuando tú conoces a nuestro Dios, ¿verdad? Es el que te puede dar la fortaleza. Pero en medio de, pues, soy enfermera y pues, muchos colegas, ¿verdad? No tienen esa dicha de tener a Dios en su corazón, y lo puedes ver la carga que hay en estos momentos en todo el personal de enfermería, médicos, terapia respiratoria. Estamos en un tiempo bien difícil, como dicen por ahí, principios de dolores, ¿verdad? Pero yo pido mucha oración, ¿verdad? Por todo el personal de la salud, que en estos momentos estamos bien fuertes, bien agotados mentalmente, físicamente. Llevo yo una semana que yo lloro por todo, porque pues sí, tienes que ventilar. Y es algo bien fuerte, y tu Señor Jesús, muchos reciben a Jesús, otros no, pero de verdad que pido mucha oración por el personal de enfermería, y sé que va a ser un tiempo muy difícil. Dentro de 2 semanas esto va a ser muy difícil. Enfermera, te pregunto, ¿tu nivel de ansiedad mayor viene por esa responsabilidad de las funciones profesionales tuyas, como estar en la primera fila, ¿verdad? Como enfermera, o vienes estar de en la primera fila y el dolor que sentimos, ¿verdad? Esta impotencia de que, pues yo, ¿verdad? Yo tengo mis nietos, yo tengo mis hijos, que aunque son grandes, pues tengo una familia que me espera, y a veces uno está en esta impotencia de que ves a estas personas con su irresponsabilidad, con que esto es un chiste, esto es un vacilón, esto no va a pasar nada, hasta que realmente te toca la puerta y puedes entender que esto no es relajo, que esto no es, como dicen por ahí, esto es programado, la élite. Sí, pero esto es un virus que vino a quedarse un buen tiempo y a causar mucho daño, y la gente no lo entiende, y nuestros jóvenes más aún no lo entienden. Vamos a estar orando por ti. Gracias por romper el hielo esta mañana, y por tus compañeros enfermeros, por la clase médica que están en este nivel de trabajo que no termina. Agobiante. Agobiante. Y así se le escucha. Sí, ella dice que no puede evitar llorar porque llora es todos fuerte, los días, sí. llora todos los días. Adelante, buenos días. ¿Cómo están tus niveles de ansiedad? Buen día. Pues creo que mi cuerpo lo está aunque en el Señor, ¿verdad? Sabemos que tenemos fuerza, pero en mi físico, en mi piel, en diferentes cosas, pues se está viendo. Estuve un tiempo con pérdida de cabello. Wow. Gracias al Señor, con cositas naturales, y eso pues está mejorando, pero... ¿Qué te causa la ansiedad, amiga? Pues la impotencia de ver los nenes que no pueden estar en su rutina normal, ver que el gobierno lo que siempre primero, lo último que abrió fue sus deportes, y lo primero que quiere es cerrar el deporte, y eso me molesta mucho, porque entonces yo voy a Sam's, veo unas 2 filas en un mismo pasillo, veo la gente por ahí jangueando como si nada, entonces los protocolos brutales de los deportes, porque los cierra, y eso me molesta, y yo sé que me afecta, porque aunque yo le tengo que pedir perdón al Señor, ¿verdad? Porque lo importante es que estamos bien y eso, y yo estoy trabajando desde la casa, eso tengo que darle gracias al Señor que puedo estar con los nenes, pero no deja de afectar de manera directa, indirecta, por todos lados, muchos detalles. Gracias por llamar. Mira lo que ella dice. Sí. El área física perdió cabello, su piel comenzó a cambiarle. A mí me preocupan mucho las personas también, aparte de salud mental, las que tienen condiciones autoinmunes como lupus, tiroides, cualquier tipo de condición, no, fibromialgia,
esto dispara, ¿sabes? Esto dispara el cuerpo, te sientes cansado, esto, pérdida de cabello, como ella dice, un agotamiento muscular que tú no sabes, una fatiga crónica, como le llaman, que tú no sabes de dónde viene, una depresión, un llanto que tú no sabes de dónde viene, y es realmente que el ambiente está cargado. Yo creo, y no quiero sonar fanática, yo creo que esto tiene que ver también con la parte espiritual, los aires están Seguro que cargados. sí. Espiritualmente. ¿Tú sabes cuánta gente allá afuera debe estar haciendo trabajos porque no creen en el Dios que nosotros creemos y creen que haciendo trabajos y cosas? Yo he visto eso. Sí. Yo he visto muchos grupos más que nunca y yo, ¿y este grupo de dónde salió? No, están típicamente haciendo ciertos trabajos para limpiar los aires, el ambiente. Te quedas sorprendido. Ahora imagínate tú entonces cómo manejarán los hijos de muchas de estas mujeres la ansiedad que ellos perciben en sus madres. Correcto, sí. Que les genera entonces a ellos otra ansiedad. Y ellas están conscientes y eso añade Claro. más ansiedad. ¿Sientes responsabilidad? Correcto, sí. ¿Sientes responsabilidad? Una dinámica de pura ansiedad dentro de la casa. Correcto. Sí. ¿Cómo están tus niveles de ansiedad? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, Estamos contigo, cuéntanos. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Perfectamente. Sí, adelante. Sí, te habla Rosa Torre, la que trabaja con los sordos. Estuve con Hola. ustedes varias veces. Sí. ¿Se acuerdan de mí? Claro que sí, El claro. lenguaje de señas. Claro. Pues cuando están hablando sobre este tema, si no fuera por la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, yo estoy trabajando con esta población aquí en Puerto Rico. Es una población donde, imagínense, es para nosotros los oyentes y la ansiedad, el nivel de ansiedad es bien fuerte. Imagínense una persona que está viendo todo este panorama de vacunas, que si me pongo vacuna, que si no me pongo vacuna, que si las vacunas son las que me van a matar, que si el coronavirus, que si las mascarillas, no puedo entender a las personas porque tienen mascarillas en su boca. Así que el nivel de ansiedad en las personas sordas pues ha aumentado. Y pues quiero poner en esta perspectiva de ustedes para que los mantengan en oración, para que mantengan en oración a aquellos intérpretes que nos hemos olvidado de, pues muchas veces no vamos a recibir paga, pero hemos visto que es dando como decía Magdila esta mañana, el llamado que Dios nos ha dado, pues emprenderlo. Así que le doy algún llamado a intérpretes que tengan esta misma vocación para trabajar para el Señor, para que faciliten la comunicación a las vidas sordas y los visiten, los busquen, porque hay mucha ansiedad y mucha depresión en esta población que está siendo impactada fuertemente por la pandemia. Gracias, Rosa. Sí. Gracias, Claro que amiga. sí, mi amor, O sea, gracias. hay un reto ahí Sí. tremendo, ¿no? Ahora que ella dice eso, ¿ustedes vieron el video que se hizo viral de la muchacha sorda llorando porque le faltan solo unos cursitos para graduarse online de la universidad y por no tener un intérprete? Es un video que se hizo viral, parte el alma. Ella está diciendo que no le quieren dar el curso porque no hay intérprete. No hay un intérprete para ella ni para esa comunidad tan importante y preciada. Y es una profesional. Ella dice, ¿tú sabes lo que es perder todo un año porque no tengo un recurso? Y hacía un llamado, pero no hay. Entonces con la mascarilla no entienden. O sea, ellos no están de manera presencial tampoco porque no entienden la mascarilla puesta. Y bueno, entonces eso le agrega también ansiedad a toda la sociedad, Sí. a todos los que nos sentimos empatía. Correcto. O sea, porque entonces estamos como que no podemos hacer nada, ¿qué hacemos, no? Ella estaba suplicando a la institución que trajeran un intérprete, pero la respuesta que le daban era que no, estaban escasos, como decía ella en la llamada. ¿Cómo están tus niveles de ansiedad? Buenos días, cuéntanos. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Mi nivel de ansiedad está sumamente elevado. A mí me ha tocado vivir desde niña muchas cosas en la vida, situaciones bien difíciles, pero este nivel de ansiedad ha sido la pesadilla más grande que a mí me ha tocado vivir en mi vida. Una situación donde me ha llevado a estar encamada, donde yo me mareo,
me desmayo, he perdido peso, donde yo he perdido todo, casi todo mi cabello, los dolores, la taquicardia, la falta de aire, es la pesadilla más grande. Solo me ha sostenido Dios. Dios es el único que me ha sostenido. Pero ¿qué sucede en este caso? Hay una pobre deficiente ayudas médicas. Están llenos, no hay. Entonces, las citas son bien largas, bien lejanas, o no hay citas. O sea, no hay ayuda. No la hay. Y entonces hay una población que grita auxilio, auxilio, pero no hay las ayudas. No hay. Entiendo yo que se debe de crear grupos de apoyo. Si esta situación ha ido en aumento, pues mire, deben de haber organizaciones donde se creen grupos de apoyo, donde se creen iglesias, el gobierno, donde se nos pueda brindar una ayuda a personas que estamos necesitadas. Yo ahora mismo esta situación me ha llevado a mí a incapacitarme, porque verdaderamente no tengo las ayudas, no tengo las herramientas, porque no se le está dando la importancia a esta situación. Disculpe que le pregunte, ¿qué edad usted tiene? Yo tengo 50 años. Wow, qué joven. Suena bien joven, sí. Y he perdido tanta masa muscular, que yo tengo 50 años, pero esta situación me ha llevado a mí a verme de 60, porque he decaído tanto, y esta situación me ha controlado a mí. Por esta razón yo digo y exijo, necesitamos ayuda. Nosotros necesitamos ayuda, pero el gobierno se está haciendo de la vista larga, y cuando te ven te bombardean de medicamentos y no te ven en 6 meses más. Gracias por tu llamada. Ahí está, esa es la situación. Me echa la mente a correr de qué cosas uno puede hacer, ¿verdad? Desde esta posición, y que otras cosas puede hacer nueva vida. Me comprometo a buscar dirección del Señor y orar para que otras cosas que todavía posiblemente no estemos haciendo y que podamos hacer para llevar ese consuelo y esa fortaleza que necesita este pueblo. Me parte el alma escuchar a estas mujeres, ¿verdad? En este nivel de ansiedad y de crisis por lo que estamos viviendo. Es algo muy doloroso porque uno se siente impotente con las manos atadas. Uno, aunque da y da, sientes que no estás dando nada cuando escuchas estos casos. Nosotros precisamente todas las semanas estamos dando talleres de manejo de ansiedad, Juan y Fernán, y hay que ver cómo la gente sale gritando, así como está ella, lloran, gritan, y entonces tú dices, Dios mío, dame las herramientas para poder hacer un poco más de lo que estamos haciendo. Mira lo que ella dice, 50 años, ha perdido toda su masa muscular, parece de 60, presumo que es que está perdiendo peso, y al perder peso y probablemente no poder ejercitarse, se pierde la masa muscular. Cuando tú pierdes la masa muscular, estás propenso a muchas otras cosas. O sea, esto es una cadena. Claro. Esto no es simplemente el ataque de ansiedad, es que viene después de eso, qué puede traer después de eso. Y esta es la pandemia invisible. Sí, la invisible. Esta es de la que no se habla y que nosotros la hemos puesto a relieve consistentemente con nuestros recursos. Esta es la emergencia. La otra pandemia, no estamos negando la que conocemos, ¿verdad? Que la gente no toma el comentario como que es una negación a la otra. Está ahí, y esa está provocando esta otra que tengo la impresión de que es mucho peor. Aquella está delicada, como nos dijo la enfermera, pero esta está arrasando a tanta y tanta gente que no están positivos a COVID, pero que tienen estos niveles de ansiedad. ¿Tú no crees que esto es una verdadera emergencia? Esto es una emergencia nacional. Es una emergencia. Esto es una emergencia nacional. Mira, nos escribe nuestro querido Moisés Cancel con cara llorando y dice, Dios mío, qué dolor me da escuchar a mi gente de Puerto Rico así, tengo el corazón tocado. O sea, es algo que nos toca a todos, nos toca a todos. Así es. Bueno, este tema es como para... va a tener continuación. Sí, claro que sí. Tengo algunas ideas ya en la mente, ¿verdad? Lo hemos hecho en el pasado y vamos a activar algunas cositas,
pero no podemos dejar al pueblo con estos niveles de ansiedad. Si somos una emisora cristiana es porque portamos al Señor, portamos la presencia del Espíritu Santo y tenemos la palabra. Y yo creo que el recurso sigue siendo el Evangelio y sigue siendo la iglesia. Así que echaré la mente a correr y pediré dirección de Dios para hacer muchas cosas que yo sé que se pueden hacer en esta línea de consolar y de fortalecer. Exacto, un abrazo de consuelo y fortaleza a toda esta gente bonita que tanto señor. amamos. Así es. Regresamos con nuestro amigo Alex Ochart. Tecnología al día es lo próximo. Las 8:57 de la mañana.